Este es el último momento que todos tenemos para poder aprobar una norma que impida que sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados. Sentenciados, no estamos hablando de primera instancia, quienes cumplieron su condena por terrorismo. Y digo y repito que es la última oportunidad, porque si esto no se aprueba hoy, queridos colegas, esta norma no se aplicaría para el año 2026 y tendríamos sentenciados por terrorismo postulando a los diversos cargos en el año 2026. Yo quiero llamar a la reflexión a cada uno de ustedes. Entiendo que hay quienes hubiesen querido que existan más delitos en esta lista, pero colegas, estamos priorizando en estos momentos aquellos delitos que atentan contra los poderes del Estado y el orden constitucional. ¿Por qué? Porque hay una razón lógica. Quien atentó contra el Estado de Derecho, quien un día despreció la democracia y derramó sangre inocente de campesinos, policías, militares, no podría utilizar esa misma democracia para llegar al poder. La democracia no puede ser boba, dicen, y efectivamente, y para proteger a la democracia nos han elegido a cada uno de nosotros. Nos han puesto aquí, la población peruana, para proteger la democracia, para que podamos realmente tener un sistema democrático de derecho. E insisto, colegas, quiero que en esta tarde podamos darle un mensaje positivo al país, de que tal vez no podemos equivocar, pero también podemos tener buenos aciertos, y esta norma ha sido esperada por gran parte de la población. Estamos cerrándole las puertas a aquellos sentenciados por terrorismo. Por esa razón, presidente, solicito un voto de conciencia a mis colegas. Necesitamos 87 votos. Podrían decir es muy difícil, tal vez no se consiga, pero yo me aferro a la esperanza, porque creo que aquí hay colegas razonables y porque finalmente todos, desde nuestras distintas ideologías, ponemos al país por delante. Así que pongamos al país por delante y votemos a favor de esta importante reforma constitucional. Muchas gracias, estimados colegas. Gracias, congresista. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Estamos frente a una pretensión antidemocrática gravísima. Esto es una ley con nombre propio, es la ley Antauro. El miedo que le tiene la derecha, el miedo que le tiene el señor López Aliaga a Antauro. Colegas congresistas, no podemos legislar en función a las diferencias de las personas. Se tiene que legislar de acuerdo a la naturaleza de las cosas. No puede ser que pretendamos prohibir de un derecho constitucional a elegir y ser elegido. Y vayamos a ver qué delitos le han quitado de este dictamen. No está extorsión, no están los delitos graves como de violación, no están los delitos de corrupción. Si queremos realmente hacer una ley, hagámoslo integralmente. De tal manera, presidente, que quien tiene esa facultad es el pueblo. El pueblo verá si vota o no por un candidato, pero no pretendan sacarlo en la mesa. No tengan miedo a competir. No tengan ese temor y utilicen el Parlamento para canalizar y sacar leyes con nombre propio. Estamos frente a una pretensión inconstitucional, antidemocrática, que realmente no se puede permitir. Por eso, presidente, nosotros estamos en contra. Y los congresistas democráticos deben estar en contra de esta medida. No podemos hacer leyes en base al miedo y con nombre propio. Gracias, presidente. Congresista Norma Yaur, 2 minutos. Ayer pedían que el pueblo decida y se morían de miedo de que el pueblo decida para elegir a los alcaldes en una reelección.
Qué pena que tengas las manos manchadas de sangre tú y te mueras de miedo de que una persona honesta pueda postular, porque has vivido manchando la sangre de verdaderos peruanos como son los pueblos que fue masacrado por terroristas. Y qué pena que vean a un señor como un asesino de policías, como un líder. A través de la mesa, Norma, perdón, por presidente. favor. Y esto no tiene nombre propio, sino que hay muchos terroristas que han salido libres. Muchos. Ustedes tienen una fijación, presidente, a través suyo, con un asesino de policías. Y ustedes no tienen el respaldo del pueblo, porque cuando van ustedes a sus territorios los votan, porque no representan a nadie. Porque ahorita acaban de sentenciar a terroristas que han salido. Gracias al Poder Judicial les han dictado penas y hay muchos que están fugados. Así que por favor, cuando ustedes se laven las manos de esa sangre de peruanos que murieron y hoy no tienen la capacidad de poner su dedo en un botón verde para salvar el Perú, vengan a hablar de que tienen la valentía de defender a este pueblo peruano que no quiere caer en las manos de un asesino. Gracias, congresista Yarro. Es que no ha mencionado un apellido, un nombre. Está bien, le voy a dar uso de la palabra, pero tranquilo. Vamos a hablar sobre el fondo del asunto, por favor. No personalicemos. Usted, Alex, es una persona sensata, con buenos argumentos. Demuéstranos nuevamente esa capacidad. Adelante, colega. Bien, muchas gracias, presidente. Efectivamente, no se puede aceptar alusiones personales, no se puede rebajar la majestad del Parlamento de esa manera, presidente. Cuando no hay argumentos, solamente quedan los adjetivos, los calificativos. Aquí debe quedar claro, presidente, de que las personas que han purgado una condena ya se han resocializado, han pagado lo que la justicia les ha impuesto y tienen expedito el derecho de participar. Y será el pueblo peruano quien lo respalde o no, pero no podemos pretender aquí sacar una ley para privar esa participación de un potencial candidato. Y decirle a la colega que se ha manifestado de que ellos son los que defienden a un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre de 50 peruanos. Vienen blindándolo vergonzosamente. Y acá tienen que ser coherentes, presidente. Muchas gracias. Congresista Alejandro Cabero, 2 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que todos quienes somos demócratas no podemos permitir que la democracia sea ingenua, presidente, y que hayan algunos que busquen utilizar la democracia para socavarla y dinamitarla por dentro. Aquí estamos hablando de 3 delitos bien graves, presidente: terrorismo, sedición, rebelión. Y aquí han dicho, bueno, gente que se puede haber resocializado, ¿no? El caso puntual del señor Antauro, que tanto se ha mencionado, pero que no es el único, presidente, es de una persona que vive y se pasea por todo el Perú diciendo que va a fusilar a los enemigos, presidente, y reivindicando haber asesinado a policías, se habían intentado un golpe de Estado. Y los terroristas que han estado 20, 25, 30 años en la cárcel han salido y no se han arrepentido en lo absoluto de lo que le hicieron al país y la cantidad de personas que sufrieron y murieron por culpa de ellos, presidente. Y nosotros como país democrático no podemos permitir que gente que reivindica eso y gente que no se ha arrepentido y que no le ha pedido perdón al país por todas las atrocidades que han cometido puedan ejercer, presidente, los más altos cargos en nuestro país. Entonces, yo creo que la democracia tiene que defenderse, presidente, y tiene que impedir que las personas y que ciertas personas y que ciertos grupos busquen socavarlas por dentro. Aquí seguramente hay muchos que se van a querer colgar de esos posibles candidatos porque seguro en el fondo piensan igual que ellos, presidente, y quisieran destruir todo lo bueno que se ha hecho en el Perú y quisieran socavar el sistema por dentro si pudieran, presidente. Pero todavía vamos a estar aquí los demócratas que se los vamos a impedir. Gracias. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Aragón Carreño. Disculpe, maestra.
La congresista Marta Moyano, 2 minutos. Presidente, no me ha visto por mi color. Hay que poner un poco de humor, señor presidente, discúlpeme usted, pero claro que la democracia no puede ser boba, por supuesto que no, y aquí estamos debatiendo un tema tan importante como el que impedir que gente que se jacte de haber asesinado a personas o que viole todo tipo de democracia en el país pueda participar. Pero tiene que quedar claro en algo y no nos equivoquemos. Las normas no tienen nombre propio, no. Pero cuando se quiere atraer a colación sobre personajes que son asesinos y que destruyen la democracia y la economía en el país, hay que mencionarlos. Y hay un señor que por ahí camina libremente y que mostró, como si fuera un trofeo de guerra, 4 cadáveres de 4 policías, señores. ¿No les da vergüenza defender eso? De 4 policías que fueron asesinados horriblemente, o no nos acordamos que lo que vimos en televisión. Y además estoy hablando solamente de esta persona que camina por ahí, que va diciendo un montón de sandeces por la calle, que creo la gente no es tonta. El electorado, por supuesto, no es tonto. Pero también tenemos que decir aquí altamente la voz, levantarla, como parlamentarios, que no vamos a permitir, por supuesto, que sigan socavando la democracia. Que el concepto de democracia, señores, no es lo que ellos piensan, que ya salí de prisión y puedo postular. No, porque acá tiene que ver con el respeto de la humanidad, el respeto de la democracia, el respeto a los ciudadanos, el respeto a la policía, a quien cuida y resguarda la seguridad. Eso debe quedar claro. Pero repetimos, no tiene nada que ver con fulanos o sutanos, aquellos que quieren usar eso para poder votar y con vergüenza, no sé si la tendrán, defendiendo a un personaje de esta calaña. Gracias, presidente. Gracias, congresista Moyano. Congresista William, 2 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que, presidente, que cuando alguna persona o algún grupo va contra el Estado, va contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra el Estado constitucional de Derecho, tiene que tener un castigo. Y ese castigo tiene que ser firme. Ese castigo tiene que durar tiempo. Porque si no fuera así, de alguna manera se va a volver a actuar de forma parecida. Porque el pensamiento, las ideas, los conceptos se mantienen. Y más aún si se es adulto, más aún si los tiene dentro. Entonces, de alguna forma van a salir, de alguna forma van a crear, van a enturbiar o van a encrispar el ambiente. Yo creo que un Estado, presidente, que no quiere tener problemas de esa naturaleza, no puede acercarse a una amenaza que de alguna forma va a volver a impactar, de alguna forma va a enturbiar las cosas, va a generar fricciones y va a generar crisis. Entonces, no es conveniente acercarnos a aquello que nos creó un problema. Si no, vamos a tener que luchar con lo mismo, pero de otras formas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Wilson Soto. 3 minutos como autor. Presidente, muchas gracias. Saludos a la representación nacional. Presidente, efectivamente yo soy uno de los autores. Nosotros como miembro titular en la Comisión de Constitución obviamente hemos votado a favor. Yo creo que esta norma es fundamental. Va a ser sumamente muy importante toda vez que tenemos que tener autoridades idóneas, señor presidente, cuando alguien quiere postular para presidente de la República, para el Parlamento, para el gobierno regional, para los alcaldes. Muchas veces hay personas que postulan con cuestionamientos, con antecedentes. Yo creo que desde el Parlamento, y para eso, señor presidente, los partidos políticos van a jugar un rol muy importante, porque para eso los partidos políticos obviamente tienen que formar los cuadros, señor presidente. Desde Acción Popular nosotros estamos de acuerdo con este dictamen, y más aún con el colega que somos miembro titular de la bancada de Acción Popular, hemos votado a favor en la Comisión de Constitución y vamos a respaldar plenamente, señor presidente, porque tenemos que tener autoridades idóneas, funcionarios, obviamente como Parlamento tenemos que aprobar estas normas que mañana más tarde no van a decir, oye, en Parlamento, ¿qué norma han promovido? A veces no podemos tener
Cualquier candidato, cualquier persona no puede ser candidato como presidente de la República, como parlamentarios, como alcaldes, como gobernadores regionales, señor presidente. Por eso vamos a aprobar nosotros desde la bancada Acción Popular. Vamos a apoyar. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Hilda Portero, 2 minutos. Estimado presidente, colegas y compatriotas, yo siempre me hago una pregunta y hoy día les pregunto a todos. ¿La corrupción acaso no hace daño? Hoy nos encontramos frente a un enemigo común que debilita los cimientos de nuestra sociedad, amenaza el desarrollo de nuestras instituciones y roba el presente y el futuro de nuestros hijos. La corrupción no solo es un delito, es una traición a la confianza pública. Cada acto corrupto, cada moneda mal habida representa un hospital, una escuela que no se construye. Abre las puertas a más corrupción. Un camino que quedó inconcluso es un acto que despoja a los más olvidados y vulnerables de todo el Perú. Los efectos de la corrupción son devastadores. Por eso solicito que los delitos de corrupción sean también incluidos en esta fórmula legal, señor presidente, en este proyecto de ley que está en el debate. Por amor a nuestro Perú y porque no haya más corrupción. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Obviamente es un tema controversial y lo claro también es que todos tenemos la responsabilidad de cuidar la democracia, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿democracia de qué lado? Y ahí tenemos que analizar y tener mucho cuidado, repito. Cuando estás en el lado de las dirigencias sindicales y todo, inmediatamente te mencionan que eres terrorista, subversivo, y te fabrican y te mencionan y te hacen carpetas fiscales para poder de alguna manera involucrarte en esas actividades y que fuera. Y lo que fue, solamente fue una reivindicación laboral. Y lógico, para el enemigo de repente le van a generar denuncias una tras otra. ¿Por qué? Porque pasa a ser enemigo político, no otra cosa. Entonces ahí tenemos que cuidar. Y lo que sí, este proyecto de ley, si bien trata, busca cuidar, preservar la democracia, pero dice que está asumiendo que se refieren a las sentencias de primera instancia. Esto realmente afecta gravemente el principio de presunción de inocencia. Entonces, se les pide, se analiza que pudiéramos tener la ponderación necesaria. Por eso digo, en función a ello, se tiene que analizar. Depende del lado donde estás. Si estás en el lado del reclamo, ahí está el problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Germán Tacuri. Tiene la palabra el congresista Roberto Sánchez, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Colegas, con mucho respeto, yo creo que aquí nadie tiene la verdad. O aquí no hay sumos pontífices para decir, yo defino qué es la democracia y yo defino qué es el peligro de la democracia y no. Porque eso nos va a llevar, presidente y colegas, en medio de nuestras posturas diversas y los énfasis que hay, a reconocer y respetar el punto de vista superior. ¿Y saben cuál es el punto de vista superior? No la democracia representativa solo de 130 colegas acá, sino del pueblo, el que nos ha elegido a cada uno. Y ese respeto al soberano pueblo es el que sustenta la capacidad primordial y principal de decir quiénes son sus líderes. Y nosotros no podemos regular por asunto de bien mayor
esa capacidad del pueblo de designar a sus electores. Y con una ley que en realidad no es del gran temor democrático de Estado, sino decir con quién competimos o con quién no competimos. ¿Por qué? Porque probablemente sentimos en el fondo que ni siquiera nuestra fuerza política o lo que llamamos democracia es suficiente para poder derrotar a cualquier otro líder o cualquier otra postura en propias elecciones abiertas, democráticas y sin limpiar la cancha de una manera antidemocrática como se está haciendo. Quiero invocar, presidente, el cuarto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes transitorias, acuerdo plenario 2/2018, donde ya regula el tema de la inhabilitación y la rehabilitación, y es por eso que planteo, presidente, cuestión previa para que esto... Tiene 30 segundos más para que pueda concluir. Sí, el término de la inhabilitación ya está regulada, presidente. Está ahí en el acuerdo que he citado. Y sería inconstitucional si nosotros vamos a regular de esta manera la corrupción, que es el delito principal que nos tiene pobres. ¿Por qué lo hemos sacado? El delito contra la libertad sexual de los niños, hombres y mujeres, terrible. ¿Por qué lo hemos sacado? No caigamos en esa tentación, presidente. Señores congresistas, ya tomó la palabra. Ley anti-Castillo, ¿no? Pero sin embargo, aquí sacan delitos importantes, como por ejemplo, no está el delito de corrupción, de lesa humanidad, el de lavado de activos, que tanto gusta a muchos, pero y esos delitos, por ejemplo, no afectarían o no estarían afectos a una de las personas que va a salir pronto de la cárcel, como es Vladimiro Montesinos, el Grupo Colina, o la misma Ina Boluarte, que también va a estar involucrada en muchos de estos delitos que no están aquí, que a pesar ya el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial señala que aquellos que salen de las cárceles una vez cumplidas sus penas ya se pueden rehabilitar. Aquí quieren poner más sanciones porque evidentemente que el próximo proceso electoral, sea ahora o el 2026, seguros estamos que la derecha no va a tener el apoyo de la población y están preocupados por eso y tienen que ir a este tipo de cosas, al caballazo, imponer muchas cosas. Palabra la congresista Tania Ramírez. Gracias, presidente. Fíjese usted, señor presidente, lo que acaba de decir el colega que antecedió el uso de la palabra. Dice que la derecha tiene miedo y no va a poder a nadie. Por eso es que hace este tipo de leyes. ¿Quiere decir que entonces la izquierda significa el terrorismo? Porque de acuerdo a lo que él menciona, así lo hace ver, ¿no? Entonces, las cosas claras, señor presidente. El texto que se señala es bien claro y señala que a personas que hayan purgado o cumplido una condena, ¿no? Y que después de esta hasta 10 años. Yo no sé qué parte de este texto no se entiende o no queda claro, ¿no? Y en todo caso, acá no sé quién se atrevería a defender ese tipo de personas que solo trajeron desgracias, lágrimas y terror a nuestro país, ¿no? Le trajeron mucho atraso a nuestro país. Entonces, creo que el día de hoy, más bien, esta votación tendrá que ser unánime, porque vamos a tratar de poder avanzar con mejorar en los candidatos que vamos a tener en adelante para nuevas elecciones. Muchas gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Víctor Cutipa, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, ayer cuando se discutía el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores, los que hoy señalan lo contrario decían: permitan que el pueblo decida
si se reelige o no se reelige a un alcalde o gobernador, aunque les moleste a algunos. Pero hoy cambian el discurso y dicen, no, ¿cómo vamos a permitir que el pueblo decida a qué presidente elegir? Entonces los matamos desde aquí, desde el Congreso. Desde aquí impedimos, nos arrogamos ese poder constituyente del pueblo. Y aquí decidimos quién postula o no, y no postula presidente. Pero ¿sabes qué, presidente? Conforme está el dictamen, los violadores contra la libertad sexual podrían ser presidentes de la República. Los que han cometido delito contra la administración pública, presidente, podrían ser elegidos presidente. Y el peor delito, presidente, es del funcionario público. Porque se tira todo el billete con el cual se podrían ejecutar obras que beneficien a las grandes mayorías, presidente. Entonces sean coherentes, pues. El tema es que tienen miedo. Y como tienen miedo, entonces vamos a hacer uso de esa mayoría del Parlamento para evitar que determinados candidatos postulen, presidente. Pero parece que ustedes fueran más optimistas que nosotros, porque con este tipo de proyectos, de leyes, de dictámenes, pareciera que ya lo están dando como ganador, presidente. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo sé que estamos en una instancia política, presidente. Y lógicamente ante el país también estamos aquí en un escenario de discusión política. Pero a partir justamente de este actuar político del Parlamento, se va generando doctrina, se va generando leyes fundamentalmente, que deben estar sustentadas obviamente en el derecho, en la Constitución, como fuentes. Pero es bueno que el país conozca algo, que este Parlamento, no este exactamente, sino el anterior, no se puede privilegiarse de haber hecho una buena ley. Porque hay que dejar claro que hay una vulneración constitucional, vulneración a las pautas establecidas por la Corte Interamericana y vulneración a principios fundamentales si nos preciamos de hacer buenas leyes y leyes correctas. Al principio del debido proceso, al principio de doble instancia, al principio de presunción de inocencia. Por eso es que se aprobó en el sentido de que en el caso de los cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, punto. O sea, aquí en el país, en el Perú, no existe la segunda instancia, no que pueda venir, y esa corrección yo la invoco para que haya una sentencia firme. En ese caso sí, seríamos respetuosos del derecho, teníamos un buen marco jurídico en el Perú, cosa que con esto no existe. Entonces invocamos para que se observe este planteamiento que estamos haciendo, repito, no con una mirada política de que si esto favorece, desfavorece, para quién o en contra de quién, sino si queremos hacer bien las cosas, ¿por qué tendríamos que vulnerar esos principios fundamentales? Sentencia firme es firme, primera instancia y primera. Tengo derecho a contradecirla todavía, presidente. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Aragón Carreño, presidente de la Constitución. Y una intervención más del congresista Hamlet Echevarría. Adelante, congresista. Sí. Bien, señor presidente, buenas tardes. Imagínense, acordarse de todas las desgracias y solamente vemos de una parte. Pero ¿de dónde vienen las muertes? ¿No? Mencionémonos la época de los 90. Venía del terrorismo y venía también de la otra parte que era el fujimorismo, o no del fujimorismo, sino más bien de esa dictadura. Y no nos encontramos y no tenemos la capacidad de reconocer. Hay casos bien graves. Lo que se violaron en esos tiempos los derechos humanos. Pero sin embargo, cuando nos conviene, ahí sí decimos, esto debe ir, este candidato debe ir y este candidato no debe ir. ¿No?
Hay gente acá, hay congresistas que de repente tienen agallas de hablar, pero hay gente que en realidad cuando sale al campo, sale a la calle, damos vergüenza, ¿no? Cuando la gente nos grita, nos dice la verdad. Ahí sí, afrontemos las cosas conforme deben ser. Digamos las cosas conforme deben ser. Y digámoslo al pueblo. Porque el pueblo tiene que decidir, no nosotros. Nosotros somos 130. Y los 130 no podemos decidir y decir que la población o la palabra que está en nosotros, que la población nos hace caso. ¡Qué pena! Yo lo reto. Salgamos entonces, salgamos. Yo sé que muchos se ríen. Sí, pero imagínense el que se ríe, pues, no saben la culpa que cargan, ¿no es así? Así es, lamentablemente, pues. No hay ningún problema, porque tengo la conciencia limpia y tengo para demostrarles. Señor, eso es todo, señor presidente. Conservemos la calma, por favor, colegas. Bien, concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Aragón Carreño, presidente de la comisión o vicepresidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Solo un detalle, presidente, muy chiquito. Acá en el artículo único se precisa que en el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva con sentencia consentida o ejecutoriada. Con sentencia consentida o ejecutoriada. Entonces, hay algunas propuestas, solo quiero precisar, que pretendían establecer impedimentos al derecho al sufragio con la mera acusación fiscal. Otras, no a la participación política con sentencia en primera instancia. Entonces, la comisión recogió, digamos, este detalle y creo que en una fórmula equilibrada. Entendiendo las diferentes posiciones, señor presidente, solicito el derecho al voto de los parlamentarios para aprobar o no esta reforma constitucional. Gracias. Han votado a favor 62 congresistas, en contra 21, abstención 4, más a favor Jáuregui Martínez. En consecuencia, no ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica los artículos 34A, 39A y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ley que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública. Siguiente tema. De la Comisión.